Estamos este mes hablando de la carta que Pablo, el apóstol Pablo, escribió a Tesalonicenses. Hoy día hubiera sido un correo electrónico que él hubiera enviado, pero estas cartas son de mucho valor porque son parte de la Biblia, son parte de las Escrituras. También, entre paréntesis, quiero recordarle, este mes es un mes donde hay mucha actividad espiritual en el ámbito de las tinieblas. También viene Halloween, ¿no? ¿Cuándo es? El 31 de octubre. Y yo sé que los niños se embelezan porque van a ir a Trick or Treat y le van a dar dulces y todo eso. Pero es importante saber y reconocer de que esa es una fiesta satánica, es donde se hacen los sacrificios más grandes, satanistas, donde hay mucha actividad este mes de las tinieblas. Así que en el nombre de Jesús declaramos cobertura a nuestras vidas, a nuestras familias, y por supuesto no somos partícipes de esas fiestas, ¿verdad? Ahí yo miro a mis vecinos con calaveras, imagínense qué es lo que eso ministra. Bueno, pero vamos acá, acompáñenme en 1 Tesalonicenses, y mientras meditaba, este fin de semana también tuvimos un retiro, un encuentro de matrimonios, estuvo maravilloso. Un aplauso al Señor porque lo logramos hacer. El próximo no se lo pierda, estuvo tremendo, tremendo. Pero acompáñenme a 1 Tesalonicenses y vamos a ir al capítulo 5. Hay una recomendación que a veces en la lectura y en la rapidez de los días no le damos peso a esto que escribió Pablo. 1 Tesalonicenses 5, y mire lo que dice el versículo 23, en un momento lo van a poner. Incluso no es el versículo 23, es el penúltimo versículo, versículo 27, 1 Tesalonicenses 5, 27. Mire lo que dice: os encargo encarecidamente. Otras versiones dice: les encargo con mucha intensidad de parte del Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Una vez más, ¿qué es lo que recomienda con todo fervor, con todo encargo? ¿Qué dice Pablo? Está diciendo, por favor, y de parte del Señor, que esta carta sea ¿qué? Leída a todos los santos hermanos. ¿Y cuántos hermanos santos hay aquí? Y tal vez alguien dice, no, o sea, hermano tal vez, pero santo no, ¿verdad? Pero cuando usted mira las cartas de Pablo y las cartas de Pedro, de los apóstoles, siempre ellos se dirigen a la iglesia, se dirigen a aquellos que han creído en Jesucristo como los santos de Dios. Porque el santo de Dios no es aquel que ya está en perfección, pero es aquel que va camino a esa perfección. ¿Cuántos vamos camino a esa perfección? Sí, incluso cuando usted mira en esta carta, Pablo dice, cuando en sus escritos dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. En el primer capítulo también dice, sed santos, dice Dios, ¿por qué? Porque yo soy santo. Entonces siempre el camino de esta vida eterna es un camino a santidad. Diga conmigo, un camino a santidad. Y óigame, tenemos que tener esto claro en nuestras mentes, que la santidad no es lo justo que tú seas. La santidad no es lo bueno que tú eres. ¿Ok? La santidad es Cristo siendo manifiesto en nosotros. Le voy a repetir eso. Usted puede hacer lo mejor que usted quiera, pero en sus propias fuerzas, todo lo que usted hace delante del Señor, Isaías 64 lo dice, que todo lo que hacemos en nuestra justicia y en nuestras propias fuerzas, para el Señor viene a ser un trapo de inmundicia. Lo repito una vez más, lo bueno que tú hagas para el Señor es un trapo de inmundicia, porque lo que cuenta para el Señor es todo lo que está conectado con Jesucristo. ¿Está conmigo hoy?
Entonces, ¿qué le quiero decir? Sea bueno, pero conéctelo con el que es bueno. O sea, no conecte lo bueno porque usted es bueno. Conectemos lo bueno porque Jesucristo ha sido bueno en nosotros y a través de nosotros. Al final del día, al final de todo, lo que el Padre va a ver en su iglesia es un cuerpo glorioso, así como la cabeza de Jesucristo es gloriosa. ¿Cuántos están conmigo hoy? Entonces, en su mente, cuando usted hace cosas, ayer que teníamos el retiro de matrimonios, cuando usted se porta bien con su esposa, no atribuya ese portarse bien a usted, atribúyalo a Jesucristo que está en usted. Repito una vez más, todo lo bueno que nosotros hagamos sin atribuirlo al que está en nosotros, viene a ser como trapo de inmundicia. Que todo lo que hagamos sea un reconocimiento de que el Señor está con nosotros. Esta mañana, mediante la adoración, yo derramaba mis lágrimas esta mañana y yo decía, Señor, todo lo que tengo bueno en mí eres tú. Y todo lo que tengo malo en mí soy yo. Desde que llegaste a mi vida, Señor, tú has transformado mi vida y sigues transformando mi vida. Yo le decía, yo te llamo Jesús, otros te llaman Yeshua, otros te llaman Adonai. Sea como te llamen, lo que yo tengo en mi vida es la experiencia de un Dios que ha cambiado y sigue cambiando mi forma de vivir. Esa es la sustancia firme que tengo. Y esa es la sustancia firme que había en Pablo y es la sustancia que debe de haber en cada uno de nosotros. Pablo no está hablando de una religión. Pablo, en las cartas que él escribió, recuérdese que él escribió más o menos el 65, si no el 70% del Nuevo Testamento. Y Pablo, el epicentro de Pablo es la vida de Jesucristo. El epicentro de Pablo es Cristo crucificado, pero Cristo también resucitado, pero también Cristo que muy pronto viene. El Evangelio hay que presentarlo al 100% en su totalidad. El Evangelio no es solamente que Él resucitó o que Él fue a la cruz del Calvario a morir por nosotros. El Evangelio completo es el trabajo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Él resucitó. Pero hoy yo me estoy alistando y preparando porque un día Él vendrá por mí. ¿Le da un aplauso al Señor? Eso es fuera de serie. Dele más fuerte ese aplauso al Señor. Y entonces Pablo en sus escritos siempre está hablando de esas tres cosas. Del sacrificio que Jesucristo llevó a cabo en la cruz del Calvario. Está hablando de la resurrección de Jesucristo. Y siempre está hablando de la venida del Señor. Y en medio de todo eso también nos pinta un panorama de todas las aflicciones que vamos a vivir en la tierra. Porque hoy día el evangelio americano muchas veces pinta de que como creyentes todo va a ir bien. ¿Cuántos saben que como creyentes no todo va a ir bien? Y aún no como creyentes, ahí todo va mal, ¿verdad? Y mire lo que dice acá, acompáñeme. Ya sabiendo eso, la recomendación de Pablo, se recuerda, 1 Tesalonicenses 5, 27 dice, os ruego, no sé si lo tenemos en pantalla, os encargo, dice esta versión, solemnemente por el Señor, que se lea esta carta a todos los hermanos. Pues yo no la voy a leer. Voy a leer algunos puntos, pero ¿cuántos estamos leyendo esto? Ese es el encargo de Pablo. Ese es un tremendo encargo. Que la lean. No dice que la entiendan, dice que la lean. Pero después de leerla, eso debe de levantar algo en nosotros para indagar y para poder entender. Hace 2 semanas yo hablé del capítulo 1, miremos ahora el capítulo 2
Y este es un mensaje didáctico. Más que todo lo que estamos haciendo es leyendo y hablando un poquito de lo que él escribió. Dice así en el capítulo 2, 1 Tesalonicenses 2, dice: vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue en vano, pues habiendo antes padecido y sido ultrajado, o siendo maltratado en Filipos, como sabéis, Dios nos dio valor para anunciaros su evangelio en medio de una fuerte oposición. Note que el apóstol Pablo siempre estaba en medio de oposición. Y siempre el apóstol Pablo, antes de ser Pablo, era Saulo, y siempre él estaba moviéndose hacia cierta causa. Al principio él se movía para matar a los creyentes. Arrastraba a los creyentes. ¿Se recuerda de eso, Saulo? Que tuvo un encuentro personal con el Señor. Siempre estaba liderando en una causa. Pero ahora él se encontró con el Señor en aquel momento rumbo a dónde era que iba, a Damasco. Y ahora su vida es transformada, pues ahora este hombre no para, sigue haciendo lo mismo, solo que del lado de luz. Y ahora está siendo el perseguido, así como él perseguía a los creyentes. Y lo meten a la cárcel y empieza a padecer. Queremos entender de que lo que viene para la tierra es muy fuerte, y lo que está viniendo a la tierra es muy fuerte. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos que entender de que el mundo está en contra de nosotros. El diablo está en contra de nosotros. Y eso es lo que Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Tesalónica. Está diciendo: nosotros estamos sufriendo, les hemos traído el mensaje, el evangelio, las buenas nuevas a ustedes, pero lo hemos hecho en medio de sufrimiento, porque nos están persiguiendo, nos quieren matar y quieren cerrar nuestra boca. Y la vida de Pablo era casi, prácticamente eran 3 semanas. A cada lugar que él iba usualmente era 3 semanas. La primera, porque él dice: y me reuní con ellos en tres sábados, 3 días de reposo, que quiere decir 3 semanas. La primera semana llegaba, había alegría porque llegó Pablo. La segunda semana él explicaba a profundidad, y la tercera semana ya lo querían despedir. Vete de nuestra ciudad. Esos eran los tres puntos claves de presentación de Pablo. Llegaba, lo recibían alegre cuando él empezaba a hablar de este Jesucristo que había muerto, había resucitado y muy pronto vendrá. Le decían: vete de aquí. Cuando miramos acá en este capítulo, Pablo está hablando en el capítulo 2, habla de que ha sufrido, pero que el Señor ha dado valor para anunciar este evangelio. Y después, un poquito más adelante, en el versículo 7, habla acerca de cómo él ha tratado a la iglesia. Y este es el llamado apostólico, es como uno como ministro debe de tratar a la iglesia. Antes bien, dicen: nos portamos con ternura entre vosotros. Y como cuida una madre con amor a sus propios hijos. Entonces Pablo, y ese es el trabajo de liderazgo de la iglesia, el trabajo de mi esposa y yo, cuidarlos a ustedes como nuestros propios hijos. Pero lo que pasa es que hay muchos hijos y sigue creciendo la familia. Esto no para, se está multiplicando. Entonces necesitamos otros hijos maduros para que nos ayuden con ternura a cuidar de los otros. El trabajo de la iglesia no es solo venir aquí los domingos, aquí empieza algo, pero el trabajo es que tú sigas madurando y que tú empieces a ser como una madre cuidando de aquellos que están a tu alrededor. ¿Cuántos están conmigo hoy? Entonces Pablo está diciendo: cuántas veces vine a vosotros con ternura entre vosotros, como una madre cuida con amor a sus propios hijos. Ahora, ¿por qué tenía este cuidado Pablo? Porque a Pablo el Señor le delegó este evangelio.
A nosotros se nos ha delegado este evangelio, a ti que estás acá se te ha delegado este evangelio, de traer a muchas personas a los caminos de Jesucristo. ¿Cuál es la vida eterna? La vida eterna es esta: que te conozcan a ti, oh Padre, y que conozcan a aquel que fue enviado. ¿Quién es él? Jesucristo. Y después dice Pablo, Jesucristo en vosotros, Christ in you, is the hope of glory, es la esperanza de gloria. Todo se basa en Jesucristo. Hoy cantábamos un cántico, dice, vamos de gloria en gloria en gloria, jamás seré igual, jamás seré igual. Algo así dice, ¿no? Pero esa gloria en gloria es porque Cristo está en mi vida, porque el día más glorioso del ser humano y el día más horrible y horrendo del ser humano es el día cuando nos aparezcamos delante de Él. Ese va a ser el día más glorioso para nosotros. Por eso cantamos, vamos de gloria en gloria, ya nunca será igual hasta que me presente delante de Él en su gloria. Hoy miramos, Maritza, ella pasó de un lugar terreno a la gloria del Padre. Ella se está gozando donde ella está. ¿Usted cree que ella está preocupada por nosotros? That's the most amazing place to be, in the presence of God, en la presencia del Señor, con toda su gloria, todo su fulgor. Entonces, siempre que tú estás caminando en la vida, siempre nuestro enfoque es Cristo, y no aquel Cristo que está allá, sino que el Cristo que ha venido a nuestros corazones. That's the hope of glory. Esa es la esperanza de la gloria. Y también es la destrucción del ser humano. Una persona que no tenga a Jesucristo en su corazón, lo que está esperando es la ira de Dios. The wrath of God. Entonces, Pablo sigue aquí hablando un poquito, ¿no? Antes bien nos portamos con ternura entre vosotros como una madre con amor a sus propios hijos. Y cuando miramos en el versículo 11, miren lo que dice, también sabéis de qué modo como el padre a sus hijos exhorta y consuela, asimismo a cada uno de vosotros. Entonces está hablando en el versículo 7 de que él es como una madre, y en el versículo 11 dice Pablo, he sido como un padre para vosotros. Lo que la gente necesita es la paternidad de Dios. Y esa paternidad de Dios se manifiesta a través de ti, a través de mí. O sea, no me deje a mí solo ese trabajo. O diga que está la par suya, dígale, no le dejemos ese trabajo solo a los pastores. Lo sugieres cuando reciben a las personas que vienen, la paternidad del Señor que se refleje. Cuando tú saludas a alguien, que se refleje Cristo en ti. ¿Por qué yo te doy un abrazo? ¿Por qué yo te saludo con gozo? Porque Cristo se tiene que manifestar en nosotros. Y eso es lo que cambia las vidas. ¿Cuántos le dan otro aplauso al Señor? Y mire qué interesante se pone aquí. Yo ya voy a concluir, pero solo le estoy tocando algunos puntos del capítulo 2. También miramos aquí un poquito más en el versículo 13. Recuérdense que nuestra prédica este mes es más didáctica, directamente de versículo a versículo. Eso es lo que nos recomendó Pablo, ¿verdad? Les ruego, por favor, que lean esta carta. O diga que está la persona, dígale, hay que ser obedientes. Dice el 13, por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, no es sin cesar, sino que sin cesar, porque cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, diga conmigo, recibieron la palabra del Señor de parte de nosotros.
Entonces, si ellos recibieron la palabra, quiere decir que nosotros tenemos que dar la palabra. Nadie puede recibir algo que no se le da. Entonces, es importante que tú puedas dar la palabra. Y entre paréntesis, este sábado, hermano Silvio, allá atrás, levanta tu mano, hermano Silvio, allá atrás. Él me decía hoy que él va a estar orando por las personas aquí en la esquina. El día sábado de 8 de la mañana a 10 de la mañana, si alguien se puede unir con él para estar orando por las personas que están pasando aquí en la esquina. ¿Alguno de ustedes se apunta? Levante la mano. Amén. Aquí hay una mano levantada. ¿Alguien más? Abóquese con él para coordinar, porque este sábado se va a llevar a cabo evangelismo en la calle. Amén. Presentar a Jesucristo, orar por la gente. ¿Usted sabe cuánta gente está necesitada? La gente necesita mucha ayuda. Y Pablo está diciendo, yo como una madre y como un padre he traído ese cariño, pero también he traído esa exhortación a ustedes. Versículo 13 dice, por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibiste la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes están recibiendo hoy la palabra como que si es la palabra de Dios? Porque es la palabra de Dios. ¿Quién es la palabra de Dios? ¿Cuál es la palabra de Dios? Cristo es el verbo. En inglés me llama la atención que dice, and the word became flesh. La palabra se hizo carne. O sea, diga conmigo escritura y diga conmigo palabra. ¿Cuál es la diferencia entre escritura y palabra? La escritura es lo que fue escrito. ¿Y cuál es la palabra? La palabra es la revelación dentro de esa escritura. Por eso dice que la letra mata. Entonces, si tú lees este libro solo para leerlo literalmente, te aburre. La letra mata, pero el espíritu vivifica. ¿Está conmigo hoy? Entonces tenemos que leer la escritura y en la escritura encontramos ¿qué? La palabra. Y óigame, solo eso es lo que cambia nuestras vidas. O sea, estamos oyendo la palabra, estamos leyendo las escrituras que nos muestran la palabra, pero al final de todo, Cristo es en todo, por todo y sobre todo. En Efesios dice que al final de todo, dice que todo va a ser unido en Cristo. ¿A quién le pertenecen las naciones de la tierra? El Padre le dice al Hijo en el Salmo 2, pídeme y te daré las naciones por heredad. ¿Y qué cree que hizo Jesucristo? Las pidió. En la cruz del Calvario, Él estaba recibiendo la herencia, porque Él se sacrificó por las naciones de la tierra, no solo por Israel. ¿Está conmigo hoy todavía? Entonces, ¿a cuántos les está ayudando esto? ¿Verdad? Y sigue diciendo acá, dice, recibisteis la palabra de Dios, por lo cual también nosotros damos gracias a Dios, versículo 13, sin cesar, porque cuando recibiste la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Diga conmigo, la palabra actúa en nosotros. A usted se perdió esto. Diga conmigo, la palabra se activa en mí. Entonces recibimos la palabra y ese Cristo que es la palabra se activa en usted. No sé cómo sucede, pero algo sucede en el ámbito sobrenatural, en el ámbito espiritual. Esa palabra que está recibiendo activa algo en usted. Porque Cristo ha sido traído a nuestras vidas para activar, para Él manifestarse. Amén. Y me llama la atención cuando
cuando Pablo habla un poco acerca del matrimonio. Hoy no es tema de matrimonios, pero mire cómo lo compara cuando habla acerca ¿es Efesios qué? 5. Miren lo que dice aquí en Efesios 5, versículo 22. Incluso miremos el 25. Esto le va a dar esperanza a usted hoy. ¿Cuántos desean un poquito de esperanza? Dice el versículo 25, Efesios 5, 25. Maridos, como que algo sabía Pablo cuando estaba escribiendo esto. Porque fue Pablo el que escribió Efesios también. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Diga conmigo: Cristo ama a su iglesia. No es acerca de una religión, es acerca de una iglesia que Él está preparando, un cuerpo de Cristo que Él está, es su cuerpo. Y dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahora, ¿por qué Jesús se entregó por la iglesia? Y por usted y por mí. Él se entregó a la iglesia ¿para qué? Diga conmigo: para. O sea, para es con un propósito, ¿verdad? Se entregó a la iglesia para santificarla. O sea, ¿quién es el que te santifica? Cristo. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Quién es el que te lava? ¿Por medio de qué? De su palabra. ¿Y quién es la palabra? Cristo. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. O sea, Él te lava, Él te limpia, Él te santifica, porque Él quiere presentarte a ti delante de Él. Y Él dice: lo que va a ser presentado delante de mí no va a ser cualquier cosa. Yo voy a trabajar en cada individuo, porque cuando yo me la presente a sí mismo, yo la voy tiene que ser igual a mí. Tiene que ser una ayuda idónea. Tiene que ser con toda la gloria y toda la majestad. ¿Cuántos están conmigo hoy? O sea, entonces uno dice: bueno, entonces voy tranquilo porque Él lo va a hacer. No, Él ya lo hizo. Ahora es que tú y yo vivamos para activar la palabra que ha entrado en nosotros. Amén. Entonces no es que tú estés esforzándote para ser mejor, tú no vas a ser mejor. Pero cuando sigues conociendo a Jesucristo, Él es el mejor. Amén. Hay algo sobrenatural que sucede en tu vida que cambia tu forma de pensar, cambia tu forma de vivir, cambia tu forma de tratar a la gente. Cambia tu forma de vivir la vida, de verla, de caminar en ella. ¿A cuánto le ayuda esto? A mí me está ayudando bastante. A mí me gustaría tomar notas. Y ya concluyendo, hoy también vamos a participar de la Santa Cena. Los sugieres estén preparados. Termino con esto. Entonces sigue diciendo, vamos rápidamente ahí a 2 Tesalonicenses. 1 Tesalonicenses, capítulo 2, 14, dice la pastora: vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores a las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. O sea, está diciendo lo mismo que la iglesia ha padecido por los judíos, ustedes están padeciendo también. O sea, lo que están pasando no es algo fuera de serie, eso está pasando acá. En medio de persecuciones yo estoy dando la palabra. Hoy lo que está pasando en Estados Unidos y en las naciones de la tierra, todo está hacia una dirección: a estar en contra de Israel y a estar en contra de todos aquellos que creen en Jesucristo. Es interesante lo que está pasando también alrededor de la tierra. No sé si usted ha visto las noticias del volcán La Palma. Cuando usted mira eso, ya es un mes casi que ese volcán está activo sin parar 24/7. Yo le decía a mi esposa: mira eso, se mira como cuando la gloria del Señor bajaba sobre el monte. Y fíjese que hay un anillo de volcanes alrededor del mundo. Ya están activados 8. Imagínense que se empiecen a activar
los 300 y pico que hay, algo así. Y en Isaías dice que los montes se derriten delante de la presencia del Señor. Todo lo que la creación está manifestando son los dolores de parto para que los hijos de Dios sean manifiestos. Así dice Romanos, ¿no? La creación está sufriendo dolores de parto hasta que los hijos, los huíos, los hijos maduros del Señor sean manifiestos. Póngase de pie esta mañana. Esta mañana salimos con gozo de este lugar, porque lo que ha empezado en nosotros, Él lo sigue perfeccionando. Al final de este capítulo es interesante lo que termina diciendo en el versículo 19. Dice Pablo: pues ¿cuál es nuestra esperanza, gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Oiga eso. O sea, el cuidado que yo tengo por gente que está alrededor mío, eso es el gozo y la gloria mía, dice Pablo. Leamos esto. Recuérdense que Pablo dice que leamos esta carta, dice el 19. Porque ¿quién es nuestra? Ayúdenme, leámoslo juntos, ¿listos? Porque ¿quién es nuestra esperanza o gozo o corona de gloria? ¿No lo sois vosotros en la presencia de nuestro Señor Jesús en su venida? O sea, ustedes son mi esperanza de gozo cuando Él venga. Ustedes van a decir, si el pastor se paraba ahí a predicar, él tiraba su corazón cuando predicaba. La pastora en los encuentros ahí tirándose como una madre, como un padre. Ustedes son nuestra esperanza de gozo. Pero también la esperanza de gozo de ustedes son sus hijos. En aquel día, la esperanza de gozo va a ser todo lo que tú hiciste en Cristo y por Cristo. No cuenta lo bueno que te portaste. Si no está Cristo involucrado, Isaías dice, todo lo que hemos hecho en nuestra justicia, todo lo bueno que queremos ser es solo un trapo de inmundicia delante de ti. Lo que cuenta al final es lo que Él es, por lo que Él hizo por nosotros. Esta mañana, Señor, gracias. Solo démosle gracias esta mañana. Es impactante cuando uno se mete más allá de lo escrito. La Biblia es un escrito, son escritos, pero en esos escritos hay una palabra. Lo que cambia nuestra vida no es el escrito, aunque es demasiado importante. Lo que cambia nuestras vidas es la palabra, que es Cristo, dentro de esos escritos. Señor, sigue revelándote a nosotros en medio de aflicciones, en medio de tribulaciones, Señor. Este evangelio siga corriendo. Bendición, qué gran privilegio ha sido poder llegar a tu corazón, llegar a tu familia a través de este medio, a través de esta programación. Te invitamos a que te sigas uniendo a nosotros y con nosotros para poder llevar este evangelio, estas buenas nuevas de esperanza y salvación a diferentes familias sobre la faz de la tierra. ¿Cómo lo podemos hacer? En primer lugar, nosotros estamos orando por ustedes, así que ustedes también les pedimos que oren por Casa de Oración Internacional, este ministerio. De igual manera, comparte estas programaciones, haz un share, haz un like, compártelo con otras personas que están necesitadas. Y número 3, también te invitamos a ser parte de poder sembrar en este terreno fértil. Tus contribuciones nos ayudan a continuar llevando este evangelio. El Señor dice en su palabra que Él da semilla al sembrador. Y yo sé que tú eres una persona que tiene un corazón agradecido. Así que sé parte de esto y te miramos en la próxima programación de Casa de Oración Internacional.
desde la ciudad de Orlando, Florida. Dios te bendiga.